Buenos días. Empiezan hoy día ustedes la primera sesión del módulo virtual. Hoy día vamos a hablar un poco más sobre el arbitraje. Vamos a enfocarnos en lo que se ha denominado, quizá informalmente, el arbitraje de derecho administrativo. El arbitraje es un medio adjudicativo de solución de controversias, es decir, las partes le facultan a un tercero, llamado árbitro, para que éste resuelva los conflictos que tienen entre sí. Se trata de una génesis que tiene una naturaleza convencional y que produce efectos procesales. ¿Qué implica eso? La parte convencional, que las partes en un contrato previo han establecido todas las situaciones de ventajas, desventajas, de prestaciones, y también han establecido que en caso se desarrolle un conflicto en la etapa contractual convencional, la misma va a ser resuelta mediante un arbitraje. El arbitraje produce efectos procesales, sí, si bien este es un procedimiento, pero para su debida ejecución ante la negativa de una de las partes, se tiene que recurrir a un juez para que sea este quien efectivice el laudo arbitral. Naturaleza jurídica. Aquí vamos a versar solamente con relación a los orígenes y a la clasificación jurídica de las diversas teorías sobre el arbitraje. Encontramos la de tesis contractual. Esa teoría esboza que no estamos frente a una situación jurisdiccional, estamos simple y sencillamente ante un acto contractual, en la cual las partes han establecido en el contrato que sus conflictos van a ser resueltos por un árbitro. Acá no hay un sistema procesal atrás, simple y sencillamente es la llana materialización del convenio efectuado entre las partes. Pues, en tal sentido, los árbitros no son jueces, ni su pronunciamiento tiene fuerza de una sentencia. Lo que se refleja en el cumplimiento efectivo de un laudo, cuando una de las partes no quiere cumplirlo, se tiene que recién en ese momento recurrir a la esfera judicial, jurisdiccional, para que sea el juez quien obligue a las partes a cumplir la sentencia. En contraposición tenemos la teoría publicista, que establece que el arbitraje en sí es un proceso, y este proceso tiene rango de ley, está debida reglamentado. Lo que pasa es que las partes han sometido o han acordado someterse al proceso arbitral para solucionar sus conflictos, y eso se evidencia en que alguna de las partes puede reconocer el laudo y cumplir el mismo, sin necesidad de recurrir a la vía jurisdiccional, es decir, sin necesidad de tener que acudir ante un juez y que sea este juez quien efectivice el laudo, ¿no? Aquí se emite el laudo y la parte es consciente de lo que dice el árbitro y cumple con lo que dice el árbitro. Encontramos la tesis mixta, que cuestiona la contractual de no conceder un valor similar del laudo a la sentencia. El laudo tiene un valor equiparable a una sentencia, por ello es que las partes deben cumplirla. Sin embargo, también quebranta la teoría publicista al haber olvidado la importancia del convenio arbitral, es decir, el origen de la solución de la controversia. No nace con un proceso judicial, no nace en función de una demanda y una cotización. Su origen, una vez más, lo encontramos en el contrato, que es donde se ha establecido que en caso de conflicto se va a solucionar mediante arbitraje. Encontramos también la teoría que debe estudiarse, alejado del contrato y de la esfera jurisdiccional. Esa teoría no tiene mucho auge, más me incluyo por la teoría mixta. Naturaleza jurídica del procedimiento arbitral. Nosotros vivimos en un país en el cual el proceso arbitral está regulado y reconocido en la Constitución. Nuestra Constitución establece 3 niveles jurisdiccionales: el judicial, el arbitral y el fuero militar. Son pocos países en el mundo los que le dan este carácter tan importante de nivel constitucional a la naturaleza arbitral. La normativa penal, de otro lado, establece la figura de los árbitros equiparables a funcionarios públicos. En tal sentido, un árbitro, por ejemplo, que es, si vale el término, comprado por una de las partes, se va a juzgar como un delito de funcionario público, encaja en la figura de corrupción de funcionarios. Cuando viene una de las partes y por debajo de la mesa le ofrece una ventaja pecuniaria al árbitro, tal situación encaja en el delito de corrupción de funcionarios. Pasiva cuando lo recibe el árbitro y activa cuando es el mismo árbitro quien se acerca a las partes y solicita esa ventaja, ese beneficio económico. En tal sentido podemos apreciar
que es el Código Penal el que le está dando la naturaleza o la característica de funcionario público al árbitro. Lo estoy inmiscuyendo dentro de la normativa administrativa, le está dando el mismo nivel de un funcionario. La Ley General de Arbitraje habla también de la jurisdicción arbitral, pero establece responsabilidad civil de los árbitros. La Ley General de Arbitraje no toca el tema de si son funcionarios públicos o no, se ciñe solamente a la responsabilidad civil, es decir, por incumplimiento de un contrato. El contrato se entiende que ha sido celebrado entre las partes y el árbitro que le han asignado la calidad o la función de resolver su conflicto. Y en función a una mala praxis de este árbitro, debe resarcir por el daño ocasionado a estas. La admisibilidad del arbitraje en sede administrativa. La Constitución Política tiene una fórmula abierta, al menos la que podemos llamar actividad contractual administrativa. Esto es relativamente reciente. Si uno vuelca la vista a los años 80 y años 90, los conflictos de naturaleza administrativa eran resueltos solo al interior de la administración, lo que conllevaba obviamente a un gran desbalance en cuanto a la aplicación de la justicia. Por un lado teníamos a la entidad que tenía la opción de poner las reglas de juego, y luego a la misma entidad que tenía la opción de resolver los conflictos derivados de la ejecución de esas reglas de juego. Una relación asimétrica de las partes. Hoy por hoy se ha beneficiado y se equipara las partes de igual forma. Y no es una entidad pública la que resuelve el conflicto, no es un funcionario de esa entidad quien va a resolver el conflicto, va a ser un tercero, va a ser un árbitro, quien va a aplicar la normativa especial, en este caso la ley de contrataciones, para el proceso que nos aboca, para resolver los conflictos. El principio de legalidad rige el derecho administrativo y la Ley General de Arbitraje rige el procedimiento arbitral y establece un criterio amplio sobre la facultad del Estado de someter sus controversias contractuales a arbitraje. A nivel doméstico se ha demostrado como una norma inocua, requiriéndose un tratamiento legal sectorial. ¿Qué implica ello? Que si bien es cierto, hay diversas normas del Estado que regulan que ante situaciones de conflicto los mismos deben ser resueltos por el arbitraje, se tiene que recurrir a normas específicas, o mejor dicho, son aquellas normas específicas que establecen el proceso arbitral y las pautas del proceso arbitral que se debe seguir, las que han permitido un desarrollo más elaborado del arbitraje. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de la normativa administrativa leyes como la Ley de Concesiones, entre otras, que establece que los conflictos se harán resueltos por arbitraje, pero no establece un mecanismo probo o pragmático de cómo se va a desarrollar este mecanismo. Contrario a eso, encontramos la Ley de Contrataciones Públicas, que no solamente establece que el conflicto entre las partes se va a desarrollar si es que no se pactó la conciliación de manera obligatoria mediante arbitraje, sino también encontramos la normativa de la SES, la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, que establece que los conflictos vinculados con enfermedades de trabajo, por llamarlas algunas, serán resueltas mediante arbitraje. El que les habla también es árbitro del SES, y justamente ellos tienen un procedimiento ya establecido. Ahí el arbitraje también es obligatorio. Si primero se va a una audiencia de conciliación, si ahí no funciona, se procede al arbitraje. Es un arbitraje relativamente simple, abocado a enfermedades de trabajo. Usualmente los casos que he visto yo son enfermedades derivadas de trabajo para los mineros, neumoconiosis principalmente, o enfermedades auditivas, que menoscaban la capacidad del trabajador y ante lo cual les consideran que tienen un derecho con relación a una indemnización. Ahí sí está regulado el proceso. En la normativa de concesiones está señalado. En la Ley de Contrataciones Públicas también está regulado. Claro, ambos se complementan con la Ley de Arbitraje, con la Ley General de Arbitraje. Un stock, Sí. por favor. Ok. Bueno, la ineficiencia del procedimiento administrativo ha sido invocado como justificación para incorporar los medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo. ¿Qué implica ello? Ya lo habíamos señalado hace unos instantes, que cuando los conflictos eran resueltos por la misma entidad que había establecido las reglas de juego del contrato, los contratistas no encontraban una solución adecuada a sus necesidades. ¿Por qué? Porque obviamente la entidad se inclinaba por los intereses de la misma entidad, lo cual inclinaba la balanza en función a la entidad y no era una relación equitativa, sobre todo en esa etapa de solución de conflictos.
Ahora, lo cierto es que tampoco se puede llevar al arbitraje situaciones de derecho que no son discutibles, que afectan el orden público. Hay situaciones de derechos laborales, por ejemplo, que no caben dentro de la normativa arbitral. ¿Por qué? Porque son derechos indisponibles. Lo mismo pasa con los derechos familiares. Yo no puedo llevar al arbitraje un tema de tutela o de curatela, un tema de tenencia de menores o de pensión alimenticia. No procede. Se entiende que el bien superior debe ser el bien público, y en tal sentido solamente se pueden pronunciar los jueces. Los regímenes de contratación pública son regulados por diversas normas. Encontramos normas de carácter transversal y de carácter horizontal. En esas normas se ha incluido en varios casos la posibilidad de recurrir a arbitrajes a otros medios consensuales, es decir, a otros medios acordados entre las partes. Dentro de esos medios podemos encontrar, por ejemplo, el someter los conflictos o a conciliación o a un adecuado componendo. Las partes se sientan y entre ellas mismas resuelven el conflicto, o ante un negociador. Esta persona los ayuda para solucionar el conflicto, o inclusive ante un perito técnico. Cuando uno revisa contratos derivados de normativa internacional, se suele señalar sobre un perito técnico, una persona versada en el tema material del contrato, que es la que resuelve el conflicto, pero no estamos hablando necesariamente de un árbitro. Sin embargo, en la mayoría de los casos de la normativa especial se adecua lo establecido en la normativa general del arbitraje, es decir, se aplica supletoriamente o se sigue el proceso en función a la ley general de arbitraje, lo que marca una pauta de diferencia con relación al sistema de las contrataciones públicas, las cuales, si bien es cierto, se establece que los conflictos se resuelven mediante arbitraje, establecen una pauta que deben seguir las partes para someter el conflicto a arbitraje. Asimismo, los árbitros tienen la obligación de resolver el conflicto aplicando la ley de contrataciones como norma base y solo supletoriamente ir a la ley general de arbitraje ante los vacíos o deficiencias que pueda tener la primera. ¿Cuál es el tratamiento clásico? El Estado es juez y parte. Eso lo vemos usualmente en un procedimiento administrativo. Quiero obtener una licencia. Voy a la municipalidad, presento mis documentos y va a ser la entidad quien verifique si puedo o no puedo obtener la licencia. Quiero un permiso, quiero ampliar mi casa, quiero construir mi casa. Va a ser la entidad quien evalúe si he cumplido o no he cumplido con los requisitos. Y en función a la evaluación efectuada sobre la documentación previa o el procedimiento establecido en el TUPA, me van a autorizar o no me van a autorizar. Es un procedimiento administrativo normal, bilateral. Hay dos partes, contratista y entidad. Si me deniegan esa opción, puedo irme en recurso de reconsideración o en recurso de apelación. Y si estamos hablando de una entidad de carácter supranacional, tengo también el recurso de revisión. Ahora, también puedo encontrar el procedimiento sancionador, que ya implica un procedimiento trilateral. Por ejemplo, lo encontramos en el INDECOPI, lo encontramos en SUNAS y también lo encontramos en la Ley de Contrataciones. ¿Cómo se aplica esto? Una entidad, un contratista, suscribe un contrato y una de las partes, en este caso el contratista, no cumple. La entidad va a someter ese incumplimiento contractual que le ha generado un perjuicio al tribunal. ¿Para qué? Para que se le aplique una sanción a este contratista. Aquí la entidad que lo contrató va como una parte, el contratista va como otra parte y va a ser el tribunal del OCE quien establezca si corresponde o no corresponde. Como se ve, tres partes, por eso se llama procedimiento trilateral al procedimiento sancionador. También encontramos el proceso contencioso administrativo, que se aplica cuando una de las partes, en este caso el contratista o la parte privada, no está de acuerdo con lo resuelto por la entidad. ¿Qué pasa aquí? Lo resuelto por la entidad en primera o segunda instancia, es decir, ante el recurso de apelación o ante el recurso de revisión, agota la vía administrativa. Se te denegó la licencia, se te denegó el permiso que pediste para construir. ¿Qué puedo hacer? Eso agotó la vía administrativa, no obstante me queda la vía judicial. Mediante el recurso o la acción contencioso administrativa, voy donde un juez que corrija la resolución efectuada por la entidad. Y luego
va a ser una sala del acuerdo superior quien establezca si es válido o no es válido lo autorizado por esta entidad. Es decir, se agotó la vía administrativa, pero me queda la vía judicial, y acudo a la vía judicial mediante el recurso contencioso administrativo. Es un proceso judicial especial para situaciones administrativas. La tutela judicial es reconocida, sin embargo, ella no es efectiva, pues es tardía. Es la gran deficiencia que tienen los procedimientos contenciosos administrativos. Yo he tenido varios clientes que han sido sancionados. El Tribunal de Contrataciones les impone una sanción de 1 año o 2 años de inhabilitación para contratar. Y ellos me dicen: Oscar, ¿qué me queda? ¿Puedo irme a la vía judicial para continuar con el proceso? Bueno, le digo, puedes irte a la vía judicial, pero para que te admitan el recurso contencioso administrativo, mínimo van a demorar entre 3 a 6 meses, solo en admitirlo. Luego, hasta que el Poder Judicial se pronuncia, va a pasar fácil 1 año o 2. Si tienes una sanción de 1 año, mientras el Poder Judicial se va a demorar 2 años, ya perdiste tu tiempo y perdiste tu dinero. La opción más inmediata es conseguir una medida cautelar. Hoy por hoy las medidas cautelares están vistas de manera muy somera, están en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque puedo irme a un juzgado de Cañete, a un juzgado de Huaura, a un juzgado del Cono Norte o a cualquier juzgado y conseguir una medida cautelar de mi medida. Claro, el tema es si realmente es válida y es una tutela judicial efectiva, porque está un poco desprestigiada. Lo válido y lo correcto del tema es: si voy a tener una medida judicial, una medida cautelar dentro de un proceso de contencioso administrativo, la misma también demora, no es inmediata, y conseguirlo es un tema bastante complejo. Esa justamente es una de las dificultades que encontramos dentro de los procedimientos administrativos tradicionales, que han justificado que en caso de conflicto la mejor forma de resolverlos, la más oportuna, la más adecuada, la más rápida y la más eficiente, sea los medios alternativos de resolución de conflictos. Establece la conciliación o el arbitraje. En este caso, vuelvo a reiterar, la conciliación es cuando las partes la han pactado. El arbitraje va a ser obligatorio. No olvidemos que la relación de Estados-ciudadanos es casi vertical. El Estado goza de prerrogativas de decisión unilateral con el fin de garantizar el interés público. Esto es justamente un procedimiento tradicional. Yo voy a pedir una licencia, un permiso o algo, activo el mecanismo estatal, pero activo el mecanismo estatal se entiende que para que emitan una resolución, entre comillas favorable, pero pongo en mecanismo todo el aparato, y en caso me la denieguen, me va a costar ir contra ese mismo aparato, contra ese mismo sistema, contra ese mismo procedimiento administrativo. Tratar de demostrar que yo tengo la razón y ellos no, es un trabajo cuesta arriba, y eso justamente evidencia que es una relación vertical. La tendencia actual recurre a medios alternativos de origen privado. Los medios utilizados usualmente son la amigable composición, la conciliación, la mediación, la transacción y el arbitraje. La amigable composición es que las partes se reúnen, se sienten e intentan encontrar la mejor solución a su conflicto, pero para ello se requiere una disposición válida para resolver el conflicto y también tener la capacidad para poder hacerlo, algo que es sumamente difícil, sobre todo cuando el conflicto es agudo. Luego encontramos la conciliación, que sí está desarrollada y tiene una norma especial en nuestro país. Las partes no pueden conciliar libremente, tienen que acudir a un centro de conciliación ante un conciliador, y el resultado de su conciliación va a ser reflejado en un acta, la misma que va a ser validada por un abogado, que certifique que la conciliación está versada sobre una libre disposición de derechos, con rango de ley. No se puede disponer de lo que la ley establece que no puede disponer. La mediación es justamente cuando a través de un tercero tratan de buscar una solución adecuada, pero no vinculante. La transacción es cuando las partes deciden ceder parte de su posición para encontrar una solución adecuada. Es decir, yo sé que una parte me debe dinero, sé que el contratista me ha brindado un servicio, pero no tengo un contrato que lo respalde, pero reconozco que el servicio ha sido brindado. Entonces válidamente puedo sentarme, es una transacción extrajudicial ante un notario en el cual reconozco la deuda que tengo con el contratista. Así le evito a él que inicie un procedimiento judicial de pago de dinero, en el cual ambas partes ganan. ¿Por qué? Porque si no hay un contrato atrás de la deuda, al efectuar el pago me voy a ahorrar los intereses y el desgaste